Vamos a estar leyendo la palabra de Dios en el libro de la primera carta de Pedro, un pasaje conocido de la Escritura que nos habla de nuestra identidad y también de nuestra función. Qué bueno que podamos estar compartiendo por la radio. Yo creo que ahora más que nunca estamos utilizando los medios de comunicación para poder estar llevando la palabra de Dios. Y hay muchos hermanos, muchas hermanas que no se pueden congregar y están allí escuchando o viendo, llegado su momento. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento, Señor, que estamos ante tu presencia para ministrar tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu Espíritu Santo está sobre nuestras vidas, Señor, para que proclamemos, Señor, para que podamos recibir, Señor amado, esa guía tuya, Señor, para dar tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre Santo, bendiga este momento, Señor, del mensaje. Bendiga a las personas que estarán escuchando, Señor, aquellas personas que estarán viendo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, a través de mi vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Este pasaje, hermanos, está hablando de nuestra identidad. Mas vosotros sois, dice aquí la palabra en un lenguaje castellano actual, sería ustedes son, hablándonos a nosotros. Ustedes son real sacerdocio, real sacerdocio. Y esto lo debemos tener presente, así como cuando nos piden que nos identifiquemos. Dice, bueno, tenés tu documento, cómo te llamás, de dónde sos. Entonces uno ya lo tiene incorporado eso. Bueno, me llamo fulano de tal, soy de tal lugar. ¿Y a qué te dedicas? Y bueno, yo me dedico a esto. Y uno ya lo tiene que tener asumido y claro, y saber quién es. En este caso, aquí la palabra dice que somos real sacerdocio. En el libro de Apocalipsis dice, y Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. En el primer capítulo, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Y qué bueno que nosotros, hermanos, podamos tener esta claridad para poder anunciar esto también, porque esto es parte de las virtudes del Señor. La función que nosotros debemos realizar es anunciar las virtudes de Cristo, las virtudes del Señor. Y una de las virtudes del Señor es que Él cambia nuestra vida, que nos hace una persona diferente. ¿Por qué nos hace una persona diferente? Porque a través de recibir a Jesucristo en nuestra vida, pasamos a ser hijos de Dios. De aquel día que recibimos a Cristo, la presencia del Señor está en nuestra vida. ¿Cómo no vamos a ser diferentes? Si la presencia de Jesucristo está en nuestro corazón, por supuesto que vamos a ser diferentes. Porque la presencia de Cristo en nuestra vida es santa, Él es amor, Él es justo. Entonces todas esas cosas comienzan a manifestarse desde el día que recibimos a Cristo, porque ya no somos dos, sino somos un espíritu con el Señor. Gloria a Dios. Y esa es una virtud. La palabra del Señor dice allí en el libro de Efesios, el capítulo 1, esta palabra hermosa, dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptado hijo suyo por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos predestinados para ser adoptados, hijos suyos, y no solamente en los papeles, no solamente en los papeles. La palabra declara que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, pero no solamente somos hijos de Dios porque estamos inscritos en algún lugar, sino que somos hijos de Dios porque desde aquel día que recibimos a Cristo, recibimos la presencia de Cristo en nuestra vida. Nacimos de nuevo, somos otra persona. Dice la palabra que aquel que recibe a Cristo pasa a ser hijo de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es más que estar anotado en un papel. Vio que alguna persona, alguna familia adopta a alguien y dice, bueno, lo vamos a anotar a su nombre, va a llevar su apellido, pero no tiene la genética de esa familia. Aunque está anotado que es hijo y todo lo que quiera, o hija, pero no tiene la genética del padre, no tiene la genética de la madre. Pero en este caso, en esta obra que el Señor hizo en la cruz, en esta obra que el Señor hizo en nuestra vida cuando recibimos a Cristo, es diferente, porque somos hijos de Dios, no porque estamos anotados, sino porque la misma presencia de Cristo está en nuestra vida. Amén. Y eso es una virtud. Por eso las personas cambian. Por eso nosotros hemos cambiado. Por eso somos diferentes. Y el único que puede hacer esa obra es nuestro Señor Jesucristo. El único que puede cambiar una persona es el único Salvador. Y sabe, hermanos, aquí cuando la palabra habla de real, está hablando de una realeza, porque el Señor es Rey de reyes y Señor de señores. Y cuando el Señor dice acá, ustedes son real sacerdocio. La palabra de Dios allí, podemos leerlo allí en Apocalipsis, el capítulo 1 también, y el verso 5, verso 6, Apocalipsis capítulo 1, verso 6, dice, y Él nos hizo reyes y sacerdotes. Quizá para nosotros nos resulta un poquito incómodo decir, bueno, somos un príncipe, las hermanas una princesa. Bueno, está bien, a veces lo decimos, pero es como que queda mejor hijo del rey, o hija del rey. Yo me siento mejor así. Y qué bueno que el Señor ya esto lo dejó establecido. Ya es una obra consumada. No es algo que va a pasar. No es algo que ya sucedió. Aquí dice la palabra, Él nos hizo. Gloria a Dios. Porque somos hijos. Somos hijos de Dios. Y esto ya viene en un plan de Dios desde el antiguo pacto. Cuando el Señor saca a Israel de la esclavitud de los egipcios, en el capítulo 19, verso 5, dice la palabra que el Señor le mandó a Moisés que le diga, ustedes me van a hacer un reino de sacerdote, gente santa. Estas palabras le dirás a los hijos de Israel. Es una virtud que debemos anunciarla. Hay mucha gente que cuando está tomando la decisión de acercarse a una iglesia, dice, sí, porque tengo que cambiar. Y es como que el cambio lo va a hacer porque se decidió, porque es bueno, porque va a poner ahí de su parte para cambiar. Pero en realidad el cambio viene por la presencia de Cristo. La presencia de Cristo es el que no cambia. Quizás un ser humano se esfuerce un poco y logre mejorarse, pero no es el cambio que hace el Señor Jesucristo cuando entra en nuestra vida. Es un cambio tremendo porque es su naturaleza, es su santidad, es su amor, es su justicia que comienza
a manifestarse y a ser uno con nosotros. Por eso, cada uno de nosotros, hermano, podemos decir con toda seguridad, por la experiencia y por lo que está en la Escritura, que somos hijos del Rey. Amén. Y el único que puede hacer esa obra es Jesucristo. La única forma de pasar a ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores, es Jesucristo. Es una virtud que solamente le pertenece a Jesucristo. A veces nosotros tenemos la tendencia a considerarnos según cómo nos sentimos, cómo estamos. Si bueno, hoy me siento medio bajoneado, hoy me siento medio con el ala caída, entonces como que cambiar la situación. Pero el hecho de que usted un día se levanta desanimado, desanimada, no deja de ser quien es. Sara Torres cuando está animada con todas las pilas, y Sara Torres cuando está desanimada. Carlos Ramos Carlos cuando está ahí con todo el fuego, y también cuando está un poco quizá pasando lucha. Y así cada uno de nosotros. Bueno, estas verdades están hechas, están establecidas. Ya esta obra está realizada. Por eso el apóstol Pedro dice, ustedes son. Ni siquiera dice, ustedes llegarán a ser. No, ustedes ya son. Ya son un real sacerdocio. Son una nación santa. Son un linaje escogido. Son un pueblo, una nación santa de Dios. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y sabe, hermano, eso tiene que estar en nosotros de la misma manera que está establecida la identidad como hijos e hijas de Dios. Tiene que estar establecido en nuestra vida la función. Yo estoy para esto. Yo estoy para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Y entre las virtudes, Él es el único que perdona pecado. Él es el único Salvador. Gloria a Dios. Él es el único que puede cambiar nuestra vida. Él es. Gloria al nombre de Jesús. Y eso usted lo tiene que tener ya asumido, incorporado como alguien que ejerce una profesión por mucho tiempo. Creo que una que es docente, por ejemplo, maestra, profesora, al principio cuando le comienzan a decir profesora, como que le cuesta. Yo me dicen profesora, pero después que ya pasaron varios años en la docencia, que le digan profesora, sí, dicen, sí, ¿quién me está llamando? Porque ya lo tiene asumido, su profesión. A mí me pasaba al inicio, cuando yo recién comencé a pastorear, me decían pastor y yo no, yo decía que le están llamando a alguien, digo, pues no me acostumbraba a esta función. Pero después de pasar los años, alguien dice pastor y dice, alguien me está llamando, ¿quién será? Porque uno ya lo tiene incorporado, ya lo tiene incorporado. Bueno, esta función de anunciar a Jesucristo tiene que estar de la misma manera incorporado en nuestra vida. Yo estoy para esto. Estoy para anunciar las virtudes de Jesucristo. Estoy para hablar de que solo el Señor Jesucristo es el Salvador. Solamente a través del Señor Jesucristo podemos ser perdonados. Estamos para anunciar esto. Gloria a Dios. Y hay una escritura, hermano, que no, digamos, justifica el improvisar o ser descuidado espiritualmente, pero sí es una palabra que nos da confianza. Porque el Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuando sean llevados ustedes ante las autoridades, no se preocupen por lo que van a decir o qué es lo que van a hablar. Porque en este momento
Espíritu de nuestro Padre le dará la palabra que ustedes deben decir. Gloria a Dios. Entonces eso es también, hermano, una confianza que nosotros debemos tener, que llegado su momento, si tenemos que hablar del Señor, en ese momento, estando en comunión con Dios, nos será dada la palabra en ese momento, porque estamos en conexión directa. Acá tenemos problemas que se nos corta internet 2x3, pero espero que no sea así la comunión. La comunión no se tiene que cortar. Línea directa, sin corte. 24/7 con Dios. Amén. ¿Cuántos están 24/7 con Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Hay gente que dice, bueno, me conecto a tal hora y después me desconecto. Pero no debería ser así con Dios. Amén. La conexión con Dios es 24/7. Gloria a Dios. A veces uno mira el celular y dice, se desconectó, está desconectada. ¿De qué hora se desconectó? Y hace como 3 horas. Que está desconectada o desconectado. No, nosotros tenemos que desconectarnos. Tenemos que estar conectados. ¿Por qué? Porque en cualquier momento necesitamos el fluir del Espíritu Santo para estar hablando la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Y tiene que ser una confianza. No hay que estar preocupado como el Señor le dijo, ustedes no se preocupen. Se están llevando allí ante la autoridad. Ustedes no piensan, a ver, le voy a decir esto, le voy a decir aquello. No, ustedes confíen. Mi presencia está. El Espíritu de mi Padre está. Y Él va a hablar por medio de su boca. Gloria a Dios. De la misma manera, nosotros tenemos que estar en esa confianza. Fue el Señor que nos eligió para esto. No es que nosotros vinimos, Señor, yo quiero ser predicador, No, fue el Señor. El Señor fue el que nos llamó, el Señor fue el que nos estableció, el Señor fue el que nos hizo reyes y sacerdotes para que anunciemos sus virtudes. Y quiero leerle aquí en Lucas, ya para ir cerrando porque no tenemos mucho tiempo, en el capítulo 24 y el 45 en adelante, dice la palabra de Dios de esta manera. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y le dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Así está escrito, así fue necesario, esto ya está consumado. Amén. Esto ya está hecho. Gloria a Dios. Esto es una verdad establecida. Ya Jesucristo murió, ya pagó el precio para que la gente sea perdonada. El precio que se tenía que pagar fue saldado. Toda persona puede ser perdonada por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y en este momento, hermano, estamos anunciando. Usted está escuchando esto, pero hay otras personas que están escuchando también a través de la radio que Jesucristo es el único que perdona pecado. Es el único. Gloria a Dios. Aleluya. Y también, hermanos, debemos estar anunciando que nuestro Señor Jesucristo sana. Esto es un mensaje muy importante en este momento. Veo que hay gente en este tiempo que está allí diciendo, ojalá encuentren la vacuna. Ya nosotros tenemos a Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo sanó enfermedades más jodidas, como decimos, más jodidas que el COVID-19. Señor Jesucristo sanó. ¿Cuánta experiencia hay? Acá el hermano Carlos estaba por morirse. Corazón agrandado. Se le agrandaba el corazón. No era que el hermano era agrandado. No, el corazón se le estaba agrandando. Y Dios le sanó. Gloria a Dios. ¿Y cuántos años hace ya?
Y así tenemos testimonio. El Señor, allí en Lucas, el capítulo 4 y el verso 18, tenemos una palabra hermosa que dice aquí, Lucas 4:18. Fíjese lo que dice nuestro Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Buenas noticias. ¿Estás buscando la vacuna? Jesucristo ya tiene poder para sanar. Jesucristo está vivo. Jesucristo sana. Busca al Señor Jesucristo, que Él tiene poder para sanar el COVID-19 y un montón de cosas. Amén. Gloria a Dios. Aún otras enfermedades que los médicos no le encuentran la medicina, el Señor Jesucristo sana. Gloria a Dios. Yo lo experimenté en mi vida. Dice aquí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar. Qué linda palabra, ¿eh? Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo sana el corazón, pero también sana el cuerpo. Sana el cuerpo. Y es una virtud del Señor. Y qué lindo, hermano, que nosotros podamos testificar, porque el testificar del poder de nuestro Señor Jesucristo para sanar hace que la gente reciba fe. Había una mujer que 12 años estuvo buscando ser sanada y no lo había logrado, pero dice la palabra, oyó hablar de Jesús, oyó hablar que Jesucristo sana, y esa palabra lo llevó a tener fe. Esa palabra. ¿Y sabe qué pasó? Dice que ella tuvo un sentir en su corazón que si tan solamente tocare el manto de Jesús sería sana. Y ella tenía esa fe. Dice, si yo toco el manto, voy a ser sana. Y así lo hizo. Allí a la gente lo estaba apretujando. Hasta quizá había enfermo entre esa gente que le estaba apretujando, pero no tenía fe. Pero esta mujer tenía fe. Y tocó el manto que simboliza el poder de Dios, y ella fue sanada. Y de allí es como que la gente comenzó a descubrir, dijo, de esta manera Jesucristo sana. Si usted lee allí en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo, creo que está en los últimos versículos, si no en el capítulo 14, vamos a ver, déjenme buscarlo y se lo digo. 14 de Mateo. Gloria a Dios. En el 34. Evangelio de Mateo 14:34. Fíjese. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia a toda aquella tierra de alrededor y trajeron a todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar solamente el borde de su manto. ¿Y qué pasó ahí? Dice, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. O sea, se hizo, por así decirlo, famoso la forma de sanar a través de tocar el manto. O sea, en el capítulo 5 de Marcos habla de una mujer que fue sanada por tocar el manto. Pero ese testimonio corrió. Entonces la gente dijo, el Señor sana cuando tocamos su manto. Así que vamos, gloria a Dios. Y qué lindo que usted pueda contar su testimonio, cómo fue sanado, cómo el Señor le sanó, si usted experimentó la sanidad. Yo en mi caso personal experimenté sanidad al instante por el Señor, experimenté liberación de demonios, yo fui libre de demonios, yo lo experimenté en mi vida y puedo testificar que el Señor Jesucristo sana y que el Señor Jesucristo libera. Amén. Y usted y yo hemos sido llamados para esto. Esa es su función, esa es mi función, anunciar las virtudes del Señor. Vamos a orar. Le invito a estar de pie y vamos a decirle, Señor,
Te pedimos que nos ayude a estar siempre consciente de que estamos para esto. Estar siempre con ese entendimiento claro de quiénes somos y qué debemos hacer en esta tierra. Somos hijos del Rey. Somos un reino de sacerdotes para anunciar sus virtudes, para anunciar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento, Señor. Te damos gracias por tu palabra que nos alimenta, que nos ministra. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, que cada uno de nosotros podamos seguir, Padre, anunciando tus virtudes. En el nombre de Jesús, bendiga a mis hermanos, Señor. Bendiga a mis hermanas, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, que la presencia tuya esté ministrando su vida, Señor, y que en todo lugar donde tú nos des oportunidad de hablar de ti, lo hagamos, Señor, sin temor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor le bendiga, hermanos. Si alguno ha dispuesto a dar, ahí está el altar a disposición. Si usted ha venido con esa determinación de dar, puede hacerlo. Oramos y en esta oración también oramos por nuestras ofrendas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias por esta reunión. Bendiga nuestras ofrendas, multiplica, sigue proveyendo, multiplica, Señor, en la abundancia, Padre, en el nombre de Jesús, en cada hogar, en cada familia. Bendiga cada diezmo, bendiga cada ofrenda, en el nombre de Jesús. Y te pido, Señor, que guarde a mis hermanos de regreso a sus hogares, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en la próxima reunión.